Es un gusto saludar a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. Mi nombre es Claudia Ávila y yo estaré encargada de la moderación de este evento. También le doy la bienvenida a los representantes y académicos de la Universidad Tecnológica Ecotec desde Ecuador y también a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales desde Argentina. Bienvenidos. Les damos la más cordial bienvenida a este evento International Talks Explorando el Patrimonio Latinoamericano, organizado por la Oficina de Internacional junto con la Facultad de Ciencias de la Comunicación y la Escuela de Turismo y Hotelería de la Universidad de San Martín de Porres. Queremos iniciar esta presentación agradeciendo a nuestra decana, la doctora Mibel Sánchez de Walter, decana de la facultad, quien nos permite tener estos espacios académicos virtuales de interacción en donde nosotros podemos justamente compartir con la comunidad universitaria experiencias y conocimientos. El día de hoy disfrutaremos de una jornada interactiva en la cual participaremos todos para poder ampliar el conocimiento que tenemos acerca de las diferentes investigaciones y experiencias que tiene cada uno de estos países en relación al patrimonio. Ahora daré pase para la presentación de nuestros expositores invitados. Les recordamos que pueden dejar las preguntas y comentarios en el chat que tenemos aquí en la plataforma y al final de cada ponencia iremos eh, uniendo algunos grupos internos para poder tener esta dinámica de conversatorio. También les agradecería a todos los que se encuentran conectados que por favor puedan renombrar el usuario que tienen, incluyendo las siglas de la universidad a la cual pertenecen para justamente hacer esta dinámica de grupos al finalizar cada sesión. Muy bien. Entonces, si me permiten, vamos a iniciar la presentación con el representante de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, el licenciado Maximiliano Giovanni. Él es magíster en Economía y Desarrollo del Turismo por la Universidad Nacional de San Martín y licenciado en Turismo y Hotelería por la Universidad del Salvador en Argentina. Es asesor técnico de la Dirección Nacional de Desarrollo de Turismo de Naturaleza del Ministerio de Turismo de Argentina y guía del turismo temático en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente es profesor titular de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y su especialización es en relación al patrimonio y la turistificación de zonas rurales. Así que lo dejo con el magíster Maximiliano para que nos pueda brindar la charla que tiene preparado para el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad, gracias a las autoridades de la UCES, de San Martín de Porres también. Eh, para mí es un placer estar compartiendo esta tarde con ustedes. Les mando un saludo a todos, bueno, alumnos míos que también nos acompañan de aquí, alumnos que nos están escuchando desde otros países también, ¿sí? Bueno, mi idea para la tarde de hoy era compartirles un poco parte del fruto de mi investigación. Todo parte, voy a tratar de compartirles, por un lado, un artículo que ha salido hace un mes de mi autoría que se llama Usos sociales del patrimonio cultural en los procesos de turistificación en el partido de Navarro, el caso de las pulperías y almacenes de ramos generales, que fue publicado en la revista Fragmentos del Pasado, que es una revista de arqueología, hace más o menos un mes y medio atrás. En ese artículo me baso en parte de la investigación de base que hice para la tesis de mi maestría, que se tituló Procesos de Patrimonialización y Activación Turística en el Espacio Rural de la Provincia de Buenos Aires, tomando por caso pulperías, almacenes y bares de campo del Partido de Navarro, contextualizado durante la pandemia, ya que la investigación la realicé entre el 2019 y el 2021 y fue defendida en el año 2022. Les cuento un poco entonces de qué se trata. Por un lado, contextualizo el partido de Navarro, ubicado a 140 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,
al que se accede por las rutas provinciales 41, 47 y 200, alejado de los principales centros de distribución del tránsito, que son el acceso oeste y la autopista César Cañuelas, para aquellos que viven en la ciudad de Buenos Aires dentro de Argentina. ¿Sí? Navarro por eso tiene un alto grado de ruralidad, ya que se encuentra alejado de estos centros poblacionales, digamos. El partido de Navarro se encuentra integrado por una ciudad cabecera, que es la ciudad de Navarro, y por otro lado por 4 localidades, que mayormente son rurales, llamadas Juan José Almeida, Las Marianas, Villamol y el paraje Sol de Mayo. Navarro se destaca por su riqueza histórico-cultural, que va a iniciar desde el establecimiento de Navarro como fortín, llamado también Guardia de San Lorenzo, en una línea de fortines del siglo XVIII del Virreinato del Río de la Plata, en ese momento en realidad el Virreinato del Perú, en los últimos años, acompañado por los fortines de Chascomús, Ranchos, Lobos, Luján, Salto y Pergamino, en un intento por fortalecer el territorio frente a los territorios de los pueblos originarios. Así es como surge el casco de Navarro, acompañado por diferentes instituciones. Navarro luego va a tener como hito la fundación de su parroquia, San Lorenzo Mártir, y luego va a tener lugar el principal hecho histórico de este lugar, de esta ciudad, que va a ser el único magnicidio que sucedió en nuestra historia argentina, que es el fusilamiento del coronel Dorrego, producido por el general Juan Galo Lavalle en 1828, que inició luego un periodo de guerra civil interna muy importante y terrible para nuestra historia. Más allá de eso, la historia de Navarro continuó siempre dentro del entorno rural y a nivel desarrollo de la localidad es importante señalar que a fines del siglo XIX Argentina se inserta dentro del modelo agroexportador, se empieza a consolidar el Estado más allá del río Salado, acompañado por las campañas del desierto de 1879, empieza un alto proceso de ruralización de la sociedad argentina, sobre todo bonaerense, y esto se suma a la inmigración de la mano de obra europea que comienza a fines del siglo XIX. Sumado a esto, el Estado acompaña con el tendido de la red ferroviaria y vial. Todo esto hace que Navarro, dentro de otros también partidos y organizaciones, digamos, territoriales de la provincia de Buenos Aires, empiece a crecer. Acompañado de todo esto, les voy a mostrar y les voy a contar acerca de cuál es mi objeto de estudio, ¿sí? Mi objeto de estudio se integra principalmente, esperen que quiero ocultar los paneles de video, ahí está. Mi objeto de estudio se centra principalmente en, por un lado, las pulperías, que son un tipo de establecimiento del siglo XVIII, surgido acompañando, digamos, a esta línea de fortines, que su centro, su objetivo principal era no solo abastecer de bienes a aquellos que vivían alrededor del fortín, sino también dar a entretenimiento. Entonces, Bossio es quien describe a las pulperías como aquellas sucursales de la civilización que se encontraban en los cruces de calles o en los cruces en realidad de grandes caminos rurales, donde uno podía ir a tomar una caña, divertirse, jugar a las cartas, tocar la guitarra, escuchar a otro que tocara la guitarra, y es donde se fue gestando todo lo que integró el folclore de la ruralidad pampeana, ¿sí? Estas pulperías, con el pasar del tiempo, van a convertirse algunas de ellas en almacenes de ramos generales, acompañado de esto por la expansión de la frontera agraria, la extensión de la red ferroviaria y la fundación de localidades. Claro, estas urbanizaciones comenzaban a integrar aquellas viejas pulperías y los dueños de estas pulperías quizás decían, bueno, ahora que tengo la posibilidad de tener una heladera, de tener anaqueles más largos, de que ya tengo un abastecimiento no de una vez cada 6 meses, sino de todos los meses, desde la ciudad de Buenos Aires, puedo abastecerme de otro tipo de productos, entonces empiezo a crecer, ¿no? Paso de ser pulpería, que también tenía su cuota de riesgo, porque había muchas trifulcas dentro de la pulpería, y paso a ser un almacén de ramos generales con un horario más bien diurno, ¿sí? Entonces, los almacenes eran aquellos que se centraban en el abastecimiento. Sin embargo, había otros dueños que simplemente preferían la parte del entretenimiento, dar bebidas, comidas, algo más sencillo, quizás luego con el tiempo poner una mesa de pool o otros juegos como el sapo,
y hacer un ambiente mucho más nocturno, así dependiendo. Esos se transformaron en los bares de campo que se encontraron más cerca del siglo XX. Entonces, cuando uno viaja a estos lugares, dentro del Partido Navarro, encuentra bares de campo, almacenes, pulperías, testigos de los diferentes momentos históricos, uno siente que hay una supervivencia tangible que proporciona un grado alto de inmediatez del pasado. Es decir, algo que sobrevive me proporciona el sentido vivo de que yo puedo transportarme hacia ese pasado, ¿no? Y si esos bienes evocan emocionalmente una relación efectiva entre ideas y valores, se conforman en referentes patrimoniales. Por ende, hay un proceso legítimo de representación simbólica de la identidad que se llama patrimonialización, ¿sí? Esta patrimonialización es, y esto es importante de destacarlo, es un proceso dinámico y sujeto a conflictos. Dinámico porque siempre va a ir cambiando y sujeto a conflictos porque siempre vamos a encontrar distintos actores. Hay una doble vía patrimonial, según Graham Ashworth y Turnbridge, que definen, por un lado, el sentido cultural, que es que la patrimonialización tiene un objetivo de representación identitaria, de ver cuáles son esos patrimonios que me representan identitariamente, pero también en un sentido económico, que es por eso que también lo estamos charlando, que hay muchos patrimonios que comienzan a ser mercantilizados, es decir, consumidos probablemente a través de la actividad turística. Troncoso menciona que parte de las potencialidades del turismo a través de la activación turística de ciertos patrimonios pueden tener tres potencialidades. Ser un agente de divulgación, por ejemplo, decir, bueno, buenísimo, mucha gente empieza a ir, no sé, a la pulpería Boisenar de Areco y se empieza a divulgar el valor patrimonial de Areco, ¿no? De San Antonio de Areco. Generación de recursos. El turista empieza a llegar a estos sitios patrimoniales, consume, compra más bebidas, compra comida, y la persona que atiende el negocio dice, ah, mira, yo antes tenía 2 o 3 personas, los vecinos del lugar, y ahora veo que empiezan a llegar más gente, tengo que tener más stock de cosas, ¿no? Genera movimiento de divisas. Y todo esto me da la posibilidad de conservar mejor el lugar. ¿Por qué? Con más dinero yo decir, bueno, listo, mira, la verdad que se me estaba cayendo el techo. En vez de que dejar que se me caiga el techo y se caiga y se muera todo, digamos, y se acabó el boliche de cenar, directamente agarro ese dinero y digo, excelente, listo, hago una tarea de revoque, llamo a arquitectos especializados y tengo una restauración del edificio, ¿no? Eso es lo que propone Troncoso. Ahora, estos referentes patrimoniales en la activación turística van a llevar un proceso de dos vías. Por un lado, se van a tener que seleccionar cuáles son esos referentes patrimoniales en los que van a estar en juego, qué criterios vamos a decidir para decir que esto es patrimonial o no, cómo voy a jerarquizarlos, cómo puedo decir que algo es más patrimonial que otro, qué es lo que me evoca decir, bueno, esto es tremendo patrimonio, más o menos, ¿no? Entonces, en toda esa decisión siempre hay una figura de poder que va a tener que realizar esta entrega de valor, ¿no? Y cuando se valorice esto, eso va a ser un camino para convertir ese patrimonio en atractivo. Ahora, por el otro lado, esto es algo interesante y enormemente invisibilizado, es el proceso de resignificación que van a tener que tener esos referentes patrimoniales, que va a ser un proceso social en el cual la gente, ¿sí? El habitante del lugar, que era el que tenía el contacto y el uso social con este patrimonio, va de pronto a vivir cómo se transforma en un atractivo turístico, y eso no hay que dejar de tenerlo en cuenta aquí acompañando, ¿sí? Entonces, este proceso de patrimonialización y activación turística siempre va a ir según Prats entre lo deseable, lo razonable y lo posible, a fin de cuentas, ¿sí? Entonces, en este sentido siempre va a haber un triángulo y siempre va a haber una pulsión entre el sector público, que puede llegar a operar idealmente a partir de un programa de gestión turística patrimonial, el sector privado, que va a tratar de llevar turistas a estos patrimonios, o sea, mercantilizar el patrimonio, y la población local que va a estar esperando ahí va a decir, esperemos que realicen en lo posible un espacio de gestión participativa, esto sería lo ideal, en el cual se le da lugar justamente a la población local, ¿no? Este fue el marco teórico de base que yo utilicé para mi investigación
en la tesis de maestría. Ahora, para este artículo en particular, expando este marco teórico y le agrego algunos detalles, ¿no? Por un lado, una reflexión de García Canclini de 1999 dice: el patrimonio no incluye solamente la herencia de cada pueblo, las expresiones muertas, entre comillas, de su cultura, como son sitios arqueológicos, arquitectura colonial y objetos antiguos en desuso, sino que también la herencia de cada pueblo se ve en aquellas que son actuales, visibles e invisibles. Entonces, mi interpretación es que la protección patrimonial debería extenderse, ¿sí?, de la conservación del pasado hacia también conservar y proteger los usos sociales que relacionan esos patrimonios, ¿sí?, con las necesidades contemporáneas. Es decir, proteger patrimonialmente aquellos bienes, aquellos patrimonios que están todavía activos con necesidades contemporáneas. Por ejemplo, una pulpería a la cual todavía siguen asistiendo personas del barrio, ¿sí?, de la localidad, le brota, le da una inyección de un uso social, le da vida, ¿sí? Mientras que hay otras pulperías que quizás están, entre comillas, como dice Canclini, muertas, ¿sí? Simplemente tenemos el edificio. Entonces, ¿qué verdaderamente es patrimonial? ¿Qué es lo que se termina protegiendo y valorizando aún más, ¿no? Canclini también agrega esto de que hay cuatro paradigmas de preservación. Uno es el tradicionalista, que simplemente juzga por el valor edilicio y se vincula normalmente a la aristocracia. El Gran Palacio San Martín, por ejemplo. Hay otro que es mercantilista, que busca conservar, pero solamente con el objetivo de tomar un valor económico, ¿sí?, del lugar. Después está el conservacionista, que es el anti, digamos, quiere rescatar, preservar y custodiar el patrimonio para exaltar la nación, pero casi que no quiere que nadie lo toque, digamos, como que no dejarlo así, todo, ¿sí? Tiene esa postura. Y la cuarta, que es a la que adhiero en este caso en el artículo, es la participacionista. ¿Y cuál es el enfoque de ese paradigma de preservación? Relacionar el patrimonio con las necesidades globales y subordinar las demandas a los actuales usuarios, ¿sí? Es decir, traer el patrimonio a una necesidad actual. Decir, bueno, ¿cuál es el uso que se le damos hoy? ¿Cuáles son los patrimonios que hoy en día están vivos y la gente está protegiendo con su uso, ¿no? Durkheim también hace, o sea, tomo de Durkheim una idea de que muchas veces las clases subalternizadas, o sea, normalmente las más bajas, son las que hacen materialmente a los patrimonios culturales. Es decir, en las poblaciones locales rurales, por ejemplo en Navarro, normalmente la clase, las personas que viven en esos pueblos tienden a ser de clase media o baja, y son ellas las que con el día a día y con su presencia mantienen esos patrimonios vivos. Y muchas veces, si no se los protege, digamos, si no se los tiene en cuenta, cuando la clase alta suele tomar esta protección, si esta clase dominante toma la protección de este patrimonio, se le restringe el disfrute a esas clases que era la que le daba vida, ¿no? Entonces, básicamente, la idea es incentivar el proceso de democratización del patrimonio, que haya una eliminación de una barrera educacional y material, que uno no tenga que pagar 30.000 pesos para acceder a una pulpería o acceder a un elemento patrimonial, ¿no? Que todos puedan acceder y que la manera en que esté visibilizado, digamos, esto, no tenga ningún tipo de base en el sentido de, uy, mira, la verdad que si no entendés lo que es esta palabra, no vas a poder apreciar lo que es este palacio, ¿sí? Entonces, por eso mi propuesta es ubicar en el centro de las conversaciones sobre el presente y el futuro del patrimonio a la comunidad local, ¿sí? Integrándola en los diferentes procesos de decisión, que deberían al mismo tiempo contemplar sus hábitos y sus opiniones. Entonces yo tomo un pensamiento de Rita Segato que es muy interesante, que ella habla de la vitrinización del pasado, es decir, la exposición del pasado en una vitrina, ¿no? Que el patrimonio es expuesto como pieza de museo de un pasado idealizado, ¿se acuerdan? De la aristocracia, cuando aquel momento pasaba esta parte, o los pueblos originarios cuando hacían esto y lo otro, y es sacralizado, es decir,
un pasado que es idealizado y hecho como sagrado, ¿no? Como algo intangible, perfecto, que en esa época era todo ideal, y básicamente gozado por otros, ¿no? Entonces, esto yo lo siento contrario, ¿sí? A la vida hallada en los procesos culturales, ¿no? Que están a través de hábitos costumbristas, o sea, a través de tu costumbre de ir a tomar una caña, ir a tomar un vermú, de ir a conversar con tus amigos en la pulpería, la comunidad local imprime a diario ese uso del patrimonio. Entonces, esa es la vuelta que yo eh, trato de dar, ¿no? Y que a partir de estos diferentes autores, que uno pueda tomar el uso cultural como otro elemento para valorar el patrimonio, ¿sí? Entonces, como conclusiones del artículo, se traen esto de que el patrimonio navarro se encuentra mayormente vivo, que es algo muy importante, actualizado a diario por sus vecinos y reconocido como identitario. Uno habla con los vecinos de Navarro y ellos te dicen, no, la verdad que este boliche, yo hace 100 años que voy, o sea, bueno, esa persona no puede ir hace 100 años, pero yo voy hace 20 años y mis padres y mis abuelos, y es el lugar, ¿sí? Y por lo que pude investigar, no se manifiesta una amplia vitrinización del pasado de Navarro, ¿sí? Existen uno o dos ejemplos, pero no es la mayoría. Entonces ese gato eh, imprime esta idea, ¿no? De, en vez de acopiar y acumular patrimonio, ¿qué tal si abordamos el sentido que brota del constante trabajo, su enseñanza, su producción y reproducción, que genera comunidad y custodia el arraigo y la permanencia de los lazos comunales, ¿no? Y yo propongo esto de permitir que el patrimonio transite su ciclo de vida completo, que el patrimonio tenga su auge, su madurez y quizás pueda llegar a una obsolescencia y una desaparición. ¿Cuál es esa necesidad de proteger y hacer mucha fuerza para que todo sea patrimonio o de que todos los elementos, aunque estén completamente desiertos y la gente ya no vaya a estos lugares, no hay que preservarlo como patrimonio? Quizás simplemente la gente ya no va y ya al no ir, ese lugar pierde su vida porque la gente eh, pierde esa costumbre, ¿no? Que es lo que le da la vida del uso social del patrimonio y simplemente debe morir. Y no hay tal cosa con eso, ¿no? Eh, entonces, también propongo esto de que el uso social de los patrimonios culturales puede llegar a ser un indicador que refleje las señales de vida de cada patrimonio, ¿no? Como una suerte de electrocardiograma cultural, ¿no? Con sus altos y bajos, y mira, la verdad que acá tiene un pico espectacular de vida, acá medio que no tanto, ¿no? Entonces, mi propuesta es incorporar el uso social de los patrimonios como un indicador dentro de un proceso de gestión turística con el cual se puede identificar aquellos que se encuentran culturalmente vivos, hacia los cuales se debe dirigir la mayoría de los esfuerzos, y proponer una gestión turística de participación local que busque democratizar el uso patrimonial eh, con la población local como agentes de decisión y referencia, ¿sí? Entonces, les traigo una reflexión y una pregunta abierta para pensar, después tendrán un espacio de charla entre ustedes, que es, por un lado, de García Canclini, la preservación de los bienes culturales nunca puede ser más importante que la de las personas que los necesitan para vivir. Y un pensamiento de Rita Segato, cómo se respeta al mismo tiempo, perdón, cómo se respeta el tiempo de las cosas y se preserva la memoria de la gente. ¿Sí? Así que les agradezco por el tiempo, por la oportunidad, les dejo mis datos para lo que necesiten. Acá veo unas fotos de la investigación y de los diferentes boliches, pulperías y almacenes del Partido Navarro. Les agradezco a todas, bueno, las instituciones que nos invitaron, a la UCES también por la oportunidad. Y bueno, quedo atento para todo lo que llegaran a necesitar. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias por tu aporte, Maximiliano. Estoy seguro que va a generar bastante debate en cada una de de los grupos que vamos a realizar, ya que creo que lo que pasa en la realidad que ustedes viven, también nosotros lo vivimos con el patrimonio que tenemos, ¿no? Que en muchos casos efectivamente se ve esta falta de democratizar el uso del patrimonio. Así que Sí, voy a dar pase para que el equipo de internacional pueda
elaborar los grupos de trabajo y allí podamos debatir en 10 minutos lo que nos has comentado y luego regresamos a la sala principal. Nuevamente les pedimos a todos los invitados que por favor puedan poner los nombres de la institución a la cual ustedes se encuentran eh, representados para poder finalizar en la colocación de cada uno de ustedes en los grupos, ¿sí? Les agradeceríamos que puedan unirse a cada uno de los grupos que están apareciendo ahora en pantalla para empezar con con esta pequeña charla y debate. Participantes, invito a los demás participantes que puedan tomar como referencia esta investigación. Sería interesante poder contrastar y poder hacer un benchmarking de lo que está pasando en estas diferentes realidades, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a la siguiente ponencia. Permítame presentar al magíster Edward Edi Díaz Montoya. El profesor es ingeniero ambiental con una maestría en gestión internacional. Es fundador y gerente general de Gran Caminata, operadora de turismo responsable a nivel nacional que trabaja en diversas áreas naturales protegidas desde hace 18 años. Es fotógrafo de naturaleza y tiene un amplio conocimiento en cuanto a la biodiversidad peruana. Está encargado de diseñar y gestionar diferentes programas turísticos para esta empresa en diferentes áreas naturales protegidas. Eh, bueno, y también es docente de la Universidad de San Martín de Porres, en el cual, pues gracias a la experiencia que tiene, estamos logrando generar un cambio significativo en los cursos que son de gestión de patrimonio y desarrollo de actividades como salidas de campo. Entonces, sin más, permítame presentarles al Magíster Díaz. Él nos va a hablar acerca del patrimonio de naturaleza en Perú, turismo y experiencias académicas en la Universidad de San Martín de Porres. Muchas gracias. Buenas tardes, Claudia. Muchas gracias. Buenas tardes a Maximiliano, a todos los demás invitados. Gracias a los alumnos y los demás presentes que están con nosotros en esta tarde. Bueno, quiero empezar compartiéndoles, buenas tardes con todos, ¿cómo están? Algunos nombres conocidos en la sala. Les comparto la presentación y me indican, por favor, si es que lo tienen ya en pantalla. ¿Sí? Sí, profesor, correcto. Bien, gracias. Eh, bueno, permítanme empezar a hablarles un poco sobre patrimonio natural de mi querido Perú. Am, bueno, nosotros conocemos que el Perú en realidad es uno de los países con mayor biodiversidad, es uno de los llamados países megadiversos, ¿no? Del planeta. Tenemos una amplia diversidad tanto en climas, microclimas, ecorregiones, zonas de vida. Tenemos una diversidad muy amplia, muy grande. Es un orgullo y un honor tener tanta riqueza y biodiversidad en esto, pero también es una enorme responsabilidad porque lo que nos hace tan diversos, tan ricos, es lo que también nos hace tan vulnerables, ¿no? Precisamente frente a lo que hoy tenemos como cambio climático y todas estas transformaciones que tenemos ambientales, ¿no? De acuerdo a un último informe, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente en este año, que lo hizo a través de un pequeño reportaje, aún no hay ninguna publicación, este, digamos, compactada en estos datos. Nosotros hemos pasado a ser los primeros en biodiversidad de aves. Ahí nos estamos agarrando codo a codo con nuestros hermanos en Colombia. Eh, Hemos pasado a primer lugar, básicamente por un conteo.
Ustedes saben que ahora hay unas formas muy particulares de hacer avistamientos de aves y estos conteos. Entonces se hizo una actualización, hemos pasado a primer plano, siempre hemos estado entre primer y segundo lugar por cuestión de evaluación de biodiversidad en aves. Imagínense, más de 19.000 especies, eso es um, realmente amplio. También somos primeros en diversidad de mariposas, ¿no? Que es una de las, am, ¿qué les puedo decir? De las diversidades más bonitas que tenemos porque siempre acompañan las caminatas en los bosques, ¿no? Más de 4.000 especies. Terceros en diversidad de anfibios, cerca de 3.000 especies de orquídeas, la mayoría endémicas y nativas. am, Casi 1.500 especies de peces, entre lagos, ríos, lagunas y nuestro propio océano que llega a 950 aproximadamente. Entonces, hay mucha diversidad, más de 500 especies de reptiles. Entonces, toda esta amplia diversidad, toda esta riqueza nos permite a nosotros acercarnos a un aprovechamiento de ella desde el punto de vista turístico, pero a su vez, como les decía, nos segmenta también, porque estamos hablando de un grupo muy particular de interesados por este tipo de actividad turística, por este tipo de ubicación, ¿no? Bueno, tenemos también que somos centro de origen de muchísimas especies vegetales, ¿no? Como la papa, la maca, zapallo, chirimoya, la lúcuma, aunque les sorprenda a muchos el tomate, etcétera. Eh, bueno, tenemos más de 3.000 variedades de papas nativas. Como siempre les digo a mis alumnos, podemos pasar casi 10 años comiendo una variedad de papa distinta, ¿m? Cada día. Y esa es nuestra diversidad, esa es nuestra riqueza. Pero esa también es nuestra tarea, el hecho de que no solamente las tengamos, sino que las conservemos, pero además que podamos pasar a un aprovechamiento, un uso de ellas en diferentes formas, en este caso hablando del aspecto turístico, pero bajo el perfil de un aprovechamiento sostenible, ¿no? Hablando de áreas naturales protegidas, en el Perú todo nuestro sistema de áreas naturales protegidas pues está formado por una cantidad de áreas naturales protegidas administradas por el gobierno central, ¿no? La oficina que hace esta administración directamente pertenece al Ministerio del Ambiente, es el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y está a cargo de 77 ANPs de administración directa por el gobierno central, y estas a su vez en 9 categorías, ¿no? 9 categorías. Pero aparte, además de estas 77 que administra el gobierno central, tenemos 32 a cargo de gobiernos regionales, las llamadas áreas de conservación regional. Y ahora una de las modalidades más, digamos, utilizadas, más difundidas también, son las áreas de conservación privada, ¿no? 139 de ellas. Como su nombre lo dice, pues básicamente la administración es de personas naturales o jurídicas, pero dentro de planes consensuados de manejo y de aprovechamiento con el CERNAM, ¿no? Sin perder, obviamente, la propiedad, ¿no? Y el derecho sobre ellas. En total, esto nos lleva más o menos a un 22% de nuestro territorio nacional, es aproximadamente una quinta parte, ¿no? Así que ese es el escenario dentro del cual buscamos conservar parte de esta riqueza que les acabo de mencionar en cuanto a especies endémicas, en cuanto a otra de nuestras riquezas, bosques. 79 millones de hectáreas de bosques, somos el segundo país y el cuarto a nivel mundial en extensión de bosques tropicales. ¿De acuerdo? Esa es una de nuestras fortalezas y riquezas. Y como les digo, básicamente siempre he apostado y me agrada las actividades turísticas orientadas a las áreas naturales protegidas. Apuesto siempre porque el turismo sea una de las herramientas de conservación más fuertes en las áreas naturales protegidas, ¿no?
Y bueno, como no podría ser de otra manera, tenemos aproximadamente, si ustedes ven, en cifras del año pasado, entre los que buscan actividades de naturaleza y de aventura, ¿no es cierto? Estamos más o menos en un 70 y casi 75%, ¿no? Casi 75%. Así que eso nos dice de pronto más o menos una lectura interesante entre los que buscan actividades orientadas a nuestra biodiversidad. Por otro lado, esta investigación que hace PROMPERÚ, básicamente en turistas orientados a naturaleza, ya haciendo un estudio a un segmento en particular, los divide en grupos ecoamigables, social responsables, ¿no? Especializados, en fin. Miren cómo están divididos porcentualmente, pero luego cada uno de ellos los distribuyen en qué tipo de actividades son las que prefieren o buscan principalmente. Están aquí los de naturaleza, los que buscan básicamente áreas naturales protegidas, ¿no? Aquellos que buscan simplemente un encuentro con la naturaleza, pasear por el río, alguna laguna, y luego la observación de fauna, entre mamíferos, aves, flora, ¿no? Etcétera. Es entonces lo que nosotros conocemos como los recorridos por senderos interpretativos, ¿no? Así es. Entonces, abajo están las diferentes actividades complementarias entre cultura, compras, sol, playa, wellness, etcétera. Pero miren el porcentaje que busca naturaleza y aventura, ¿no? Es bastante alto. Entonces, es un nicho, sí, es cierto, es un nicho muy particular, pero que está en el Perú, por ejemplo, después de lo cultural, está básicamente el segmento de turismo de naturaleza. Así que entonces eso es eh, un indicador importantísimo. Y si nos reflejamos hacia lo interno, el estudio del vacacionista nacional al año pasado, pues miren ustedes, ¿cuántos buscan un turismo de naturaleza? ¿Mm? En primer lugar, más aún que un turismo urbano o que un gastronómico, e inclusive que un cultural. ¿Mm? Es una cifra bastante reveladora, ¿no? Bastante interesante. Entonces, son cifras necesarias siempre a considerar. Lo otro es que recordemos que como parte de nuestro plan estratégico de desarrollo, ¿no es cierto? Lo que tenemos nosotros es obviamente alinearnos a la Agenda 2030. Como objetivo nacional, miren ustedes, el desarrollo de persona, el territorio sostenible, competitividad e innovación y democracia y paz, ¿no es cierto? Nuestro plan nacional de desarrollo, ¿no es cierto? Al 2050. Y aquí lo interesante es, oh, perdón, es que nosotros vamos a alinear nuestras actividades turísticas, ¿ya? Vamos a alinear nuestras actividades turísticas a todos estos diferentes grupos u objetivos nacionales con diferentes ODS. ¿De acuerdo? Las actividades turísticas pueden estar orientadas sobre todo al objetivo nacional, por ejemplo, 3, ¿no? Que es la competitividad, la innovación. Y ahí tenemos todo un conjunto de ODS que obviamente nos permiten estar enmarcados dentro de la Agenda 2030. Y bueno, a continuación, ya más allá de estas cifras un tanto globales que les quería compartir, es mostrarles un poco del recorrido que tengo en estos años de andar por mi querido Perú. Algunas ANP, son 77 ANPs. Gracias a Dios he recorrido bastante más de la mitad. Y nada, bueno, algo que me ha acompañado siempre es la fotografía. Así que aquí quiero mostrarles un poco de lo que he ido recopilando en algunas áreas naturales, ¿no? Manu, por ejemplo, que es esta imagen que tengo aquí de una ranita, ¿no? Luego,
El Parque Nacional Bahuaja-Sonene, ¿no es cierto? Bahuaja-Sonene es uno de los parques más interesantes e importantes que tenemos en el sur, ¿no? Limítrofe con Bolivia. Así es. El río Sonene, que es el río limítrofe entre Perú y Bolivia. El Parque Nacional Cerros de Amotape, ¿no? Al norte, Tumbes. Eh, Importantísimo porque protegemos aquí el bosque seco ecuatorial y unas formaciones importantísimas en esta zona, al igual que el Santuario Nacional Manglares de Tumbes, ¿no? Que protegemos el Crocodilus acutus, ¿no? Que ahí hay unos pequeños criaderos y centros de reproducción y conservación, ¿no? Así que bosques de protección, uno de los que más frecuento, porque es ya digamos que reiterativa la visita que hago con Alto Mayo, ¿no? San Martín, el famoso Bepam, con muchísimas orquídeas nativas que tiene, que es una de las cosas que también sorprenden. Pacaya Samiria, en Loreto, ¿no? Una de las reservas más importantes y además no solo históricas, sino emblemáticas en Perú, porque empezó la historia cerca a ellos, ¿no? En torno a ellos, la historia de las ANPs en el Perú. Sí, ahí están las charapitas soleándose, típica escena en los ríos, en las cochas. El Parque Nacional Río Viseo, también, esta es la famosa Catarata del Breo, uno de los escenarios más bonitos que tiene el parque. La Reserva Paisajística Subcuenca del Río Cotahuasi, en Arequipa, ¿no? Para mí es súper impresionante, realmente. Súper, súper impresionante. Uno de los escenarios más bonitos creo que de las caminatas en sierra que más recuerdo, ¿no? Muy bonito. Y aquí en el casco limeño, el refugio de vida silvestre, ¿no? Pantanos de Villa. Así es. En escena, justo los calidris en temporada migratoria, ¿no? Los calidris. Así vuelan en grupos enormes. Nuevamente Cotahuasi, esta es la zona de andenería que tienen. Es una de las zonas más impresionantes de andenerías que he visto, quizá parecidas a la zona de Choquequirao y otras más. Y bueno, oportunidades en las que uno llega y se encuentra con celebraciones típicas o festividades, carnavales, yo qué sé, son cosas y momentos impresionantes que también dejan gratos recuerdos, ¿no? Alpahuayo Millana, una de las reservas con las cuales tenemos un trabajo que ya nos acompaña varios años, la navegación en el río Nanay, este, es bastante interesante conocer y además acompañar la actividad cotidiana en el río. Este es uno de los botes que permanentemente van, suben, cursan, surcan el río y están permanentemente trasladando gente en este río de aguas negras, ¿no? Tambopata, los típicos espejos en las cochas, ¿no? Así es, la Reserva Nacional de Tambopata. En Alpaguayo también, esta es la famosa ranita, ¿no? Blue jean, como le dicen. Es uno de los anfibios más simpáticos que hay. La ranitomeya reticulata. La Reserva Comunal Yanesha, ¿no? Está el pelejo, como le decimos en la selva, el oso perezoso, con su perezosito. Yanachaga Chemillén, uno de los lugares donde no solamente hemos encontrado una diversidad enorme de mariposas, sino también tienen varios leks para la observación de gallito de las rocas, ¿no? El Santuario Nacional en Lagunas de Mejía, en Arequipa, ¿no? Es un humedal también, así es.
el Santuario Nacional Tabaconas Nambaye, que protege el oso andino, y el tapir de altura, el pinchaque, ¿no? Mm. Está entre Piura y Cajamarca, norte. Igual, este es Tabaconas Nambaye. Esta es la mirada desde el punto de control que se llama Chichilapas, desde Chichilapas. El Parque Nacional Tingo María, la famosa cueva de las lechuzas, el Parque Nacional. La Laguna El Milagro, también en el Parque Nacional, Tingo María. Y el Parque Nacional Cordillera Azul, otra de las zonas a las que les tengo especial cariño. Y, y de verdad siempre me es grato retornar a Cordillera, al menos desde uno de sus puestos de vigilancia que tanto cariño le tengo, el PV-16. Este es el famoso mirador que tienen en este puesto de vigilancia que les digo, ¿no? Chamboyaco. Pues se ve toda la extensión de bosque. O sea, se acaba la vista y sigues viendo verde, una alfombra verde por completo. Parque Nacional Cordillera Azul. Nuevamente, Pantanos de Villa, algunas fotos, el patito Careluna, Cernícalo ahí, este tordito de capucha amarilla, ¿no? La Reserva Nacional San Fernando. Este es el famoso zarcillo. El gaviotín zarcillo. El famoso Siete Colores, en albúferas de medio mundo. Este es una ACR, es un área de conservación regional. Y bueno, después de caminar tanto por el Perú, pues debo agradecer a la universidad que me permita hoy estar con los turismólogos en campo. Gracias de verdad por la oportunidad, gracias a muchos de ustedes que están aquí, muchachos, por compartir el camino. Gracias. Espero siquiera en algo sumar no solo a su formación, sino a transmitirles el cariño que le tengo a mi querido Perú, para que ustedes también sientan el compromiso del aprovechamiento de los recursos que tenemos en el aspecto turístico. Así que aquí hay unas fotos de ustedes ahí en Paracas, uno de los primeros grupos que estuvo conmigo saliendo en la universidad. Este es uno de los últimos grupos con los que hemos estado aquí en La Chay. Este es otro grupo también con el que estuvimos en La Chay. Igual. Esta vez que fuimos a La Chay no estuvo tan despejado, ¿sí o no? Estuvo más nublado. Y esta ha sido la última salida que hemos tenido a la ACP Quebrada Río Seco, ¿no? Gracias de verdad porque ha sido una experiencia muy gratificante, de verdad que sí. Y esta ha sido una salida que tuvimos, una escapadita con un grupo de ellos que nos fuimos al Centro Arqueológico de Rupac a trepar un poco de cerro, como decimos nosotros. Y bueno, este es uno de los lugares que más me complace siempre volver en Cordillera Azul, una zona para bañarse con agua heladita. Y lo que siempre espero de ustedes, por favor, que nos encontremos en el camino, ahí, en medio de esos bosques. De verdad que sí. Hay unas referencias de lo que he utilizado como fuentes de información. Y bueno, para que vean un poco más de mi trabajo fotográfico, porque todo lo que les he mostrado ha sido fotografía mía, ahí está el QR y pues nada, con todo gusto. Gracias nuevamente por la oportunidad y quizás si me pasé unos minutitos más, gracias también por todo. Muchas gracias, profesor. Lo entiendo totalmente y sabemos que cuando nos apasiona, pues los minutos no se cuentan. Y nos da mucho gusto que pueda compartir las experiencias como docente y también las fotografías de nuestros estudiantes porque a eso nosotros nos dedicamos, ¿no? Y las salidas de campo son muy importantes para nosotros porque el estudiante pues está cerca a la realidad, está cerca, él al final es un gestor de patrimonio, es un gestor de empresas, entonces es importante que ellos conozcan y valoren la,
todos los recursos que nosotros tenemos y que en algún momento ellos van a trabajar y van a, esperemos, desarrollar sostenidamente. Así que muchísimas gracias por su intervención, profesor. Yo invito a pasar nuevamente a estos grupos. Una pregunta que nos gustaría debatir dentro de cada uno de estos grupos, por aquí lo están poniendo en el chat. ¿Qué opinas del porcentaje de territorio peruano que se encuentra protegido por el gobierno? ¿No? Es una pregunta para reflexionar. Dentro de lo que mencionó el profesor Edward, él indicó que solo el 22%, ¿cierto? Era el patrimonio peruano que se encuentra protegido, a pesar de que la actividad de turismo de naturaleza y de aventura es la segunda actividad más fuerte que tenemos aquí en el país, en Perú. Entonces nos gustaría saber y que nos cuenten un poquito de otras experiencias que ustedes puedan tener en sus países o también aquí en Perú y debatir al respecto. Así que unámonos por favor a los grupos. Nuevamente vamos a abrir estos grupos para hablar un poco acerca de estas experiencias y regresamos en unos minutitos. Listo, entonces ya vamos regresando y igual como lo había mencionado en el equipo y en el grupo de conversación en el cual fui asignada y todos nuestros estudiantes que están en el UCES también, eh, que los veo conectados por aquí, y también, por supuesto, del UTEC, son bienvenidos a poder visitarnos en estos intercambios. Nosotros tenemos relaciones académicas con sus instituciones, ojalá que con la galería que nos ha presentado el profesor Edward se puedan animar en visitarnos de alguna manera y pues son más que bienvenidos en participar en nuestras actividades académicas. Entonces, continuamos con la última ponencia, el doctor César Santana. Es doctor en Patrimonio por la Universidad de Córdoba, en España, magíster en Docencia y Gerencia de la Educación Superior por la Universidad de Guayaquil y licenciado en Turismo por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ecuador. Actualmente es docente a tiempo completo en la Universidad Tecnológica, en Ecotec, y se desempeña como investigador en turismo. Ha publicado diferentes artículos científicos en revistas de Ecuador y España y ha participado en congresos nacionales e internacionales con diversas ponencias. Entonces dejo al doctor Santana para que nos pueda dar su ponencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Permito compartir la pantalla. Espero que se ve bien. Sí, sí, doctor. Conforme. Ok. Ahí sí, no sé si se ve completo. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, ok. Bueno, nuevamente buenas tardes con todos. Muchas gracias por esta invitación. Y el tema que quiero mostrar en esta tarde habla sobre el patrimonio 3D, ¿no? Innovación en arqueología digital y fotogrammetría para el desarrollo turístico sostenible de una comuna pequeña acá en Ecuador, con pequeña en tamaño, pero muy importante desde el punto de vista histórico y arqueológico, que es la comuna Valdivia. Un poquito en contexto, pues lo que quiero tratar en estos temas son muy chiquititos, una breve introducción del tema, qué significa la tecnología y patrimonio, cómo se vinculan, qué es la fotogrametría y para qué sirve también esta preservación digital del patrimonio, porque muchas veces preguntan, bueno, puedo hacer este tema, pero ¿cómo lo ligo finalmente al patrimonio en sí? Y finalmente, ¿qué resultados y resultados, perdón, previstos podemos tener al momento de utilizar esta técnica? Entonces, en primer lugar, pues una breve introducción, dónde vamos a estar ubicados, que quiero que se ubiquen ustedes desde el punto de vista geográfico acá en Ecuador, costa del Ecuador, una pequeña comuna, como ustedes ven ahí, muy chiquitita, el museo de la comuna, que se llama Valdivia también como la comuna. Doctor, Y, doctor, dígame. discúlpeme que le corte, pero parece que Sí, la pantalla se ha quedado congelada. Solo se ve la primera diapositiva, que está el nombre de la ponencia. a ver, ahí sí, no sé qué pasó. Tal vez podemos cerrar la presentación. Creo que ya está. Sí, ya se ve la Ahora sí, introducción para que pueda ya, darle ahora sí, a pantalla completa. Gracias, profe. ya, listo. ¿Ya se ve bien? ¿Ahora sí? ¿Todo? Sí, ok. Listo, entonces les decía, ¿no? Una pequeña introducción del lugar geográficamente hablando, una pequeña comuna en la provincia de Santa Elena,
a unas 2 horas y media de Guayaquil. Y el lugar es importantísimo, como les mencionaba, porque fue el primer lugar donde se pudo descubrir aquí en Ecuador que tenía vestigios de agricultura y de cerámica. Es una de las primeras comunidades, la primera comunidad realmente aquí en Costa que se encuentra este tema. Y al ser tan importante y ser descubierta en el siglo pasado, mediados del siglo pasado, por un historiador, un arqueólogo llamado Emilio Estrada, le dio el nombre de la comuna, Valdivia, a esa misma cultura que se encontró. ¿Cuál es el problema con Valdivia? Como ustedes pueden ver y más adelante van a ver también, es que no hay un tratamiento museográfico adecuado porque las condiciones son sencillas, ¿no? Simplemente una casa museo con la exposición, ya más adelante verán algunas fotos, pero entonces para evitar el daño, para evitar esta exposición continua de las piezas sin un cuidado adecuado, se presenta una alternativa que es la fotogrametría, que les voy a mostrar exactamente qué es, ¿no? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes. Todo lo que ven ahí no son exactamente fotos, son realmente reproducciones en 3D de una iglesia, por ejemplo, en este caso en Francia. Estos avances tecnológicos pues, nos permiten realmente ubicar o crear representaciones del pasado arqueológico, en el caso de Valdivia, y también de los espacios patrimoniales en general. ¿Qué es entonces? ¿O cómo ligamos? ¿Cómo hacemos esta fotogrametría? ¿Qué es la fotogrametría realmente, no? Doctor, Eso, sí, no se doctor, ve, no, no, mil disculpas. no, Sí, o sea, no se vuelve a ver. no se Hagamos, divisa. hagamos algo. Hagamos algo. Yo creo que se ve ahí, ¿no? ¿Se ve Sí, ahí? Sí. Voy sí, a pasarla así. No la voy a poner presentación. Algo está pasando con la presentación. Voy a de pasarla acuerdo, directamente así. de acuerdo. ¿Sí? Entonces, la fotogrametría, como les decía, una de las técnicas más extendidas y asequibles para obtener modelos de naturaleza y volumen y que se utiliza para estudiar y definir con precisión su forma, dimensión y posición en el espacio. Obviamente, me refiero a la fotogrametría cuando es en terrenos grandes, como vemos ahí en la pantalla, ¿no? Con estas fotos pequeñas que ustedes ven ahí, terrenos grandes, terrenos donde la arqueología quizás tradicional no puede llegar con una gran cantidad de técnicas, sino antes de hacer alguna prospección, se puede utilizar modelos fotogramétricos para saber exactamente en qué parte del terreno vamos a estar pisando y vamos a estar ubicando estos espacios arqueológicos. Pero la que voy a hablar acá es un poquito más pequeña, un poquito más sencilla. Si bien es cierto, la preservación de patrimonio de forma digital permite crear lo que ustedes ven en pantalla, este tipo de iglesias en 3D. Algunas ya están restauradas, otras están por restaurarse. ¿Cuál es la idea justamente de esta preservación digital del patrimonio? Es que si, por ejemplo, una iglesia sufre, en iglesia en este caso, ¿no? Un bien patrimonial grande, una estructura como una iglesia o una casa patrimonial sufre algún daño, si yo le he fotogrametreado previamente, yo puedo reconstruirla a través de ese modelo. Ya no tengo solamente un modelo en fotos, ya no tengo solamente un modelo en una pintura, en un cuadro, o en una foto directamente en un inventario. Lo tengo a través de un modelo en 3D que con el tiempo yo puedo incluso hasta imprimirlo si se desea. Si llega a perderse este modelo, por ejemplo, perdón, si llega a perderse este bien patrimonial inmueble que estamos observando y ya lo he fotogrametriado, repito, pues ya tengo la forma incluso de cómo el material, incluso cómo está hecho, puedo volver a reconstruir lo que sería la preservación final de este patrimonio, obviamente indicando dónde está la reconstrucción. ¿Y cuál es la idea de todo esto? ¿No? ¿Cuál es el objetivo del estado previsto de todo esto? ¿No? Primero es el trabajo que estoy presentando en este momento y que va a ser parte de una ponencia posterior a presentar en el mes de noviembre, perdón, acá en Ecuador, es justamente explicar las ventajas de esta fotogrametría y la creación de modelos digitales como una herramienta para proteger y difundir el patrimonio cultural material. Porque en este sentido, una forma de difusión, porque al momento en que yo creo un modelo fotogramétrico y luego puedo crear un modelo en 3D impreso, yo puedo llevarlo, esta misma impresión 3D, a cualquier parte del mundo, cualquier parte del país, para presentarlo justamente y que las personas puedan tocarlo y revisarlo de forma más continua y más cercana. Personas con, aunque más adelante hablaré de eso, ¿no? Pero personas con discapacidad visual también pueden acceder a este tipo de difusión del patrimonio. Niños que quieran ver un poco más de cerca casas o elementos arqueológicos o elementos patrimoniales pequeños, muebles, también pueden acercarse justamente y tocar estos modelos impresos. ¿Cuál sería también otro resultado previsto? Es que la presente experiencia pues va a demostrar que debe convertirse en una herramienta digital de uso frecuente para la valoración y difusión del patrimonio cultural, cosa que por lo menos acá en Ecuador no llegamos todavía a un uso frecuente, sobre todo por costos probablemente. Como ustedes se han dado cuenta, si quiero hacer un tipo de
modelo fotogramétrico en una iglesia grande, tengo que utilizar un dron. A veces los drones no son tan fáciles de conseguir. Entonces hay que tener una gran cantidad de recursos a veces para poder llegar a este punto. Afortunadamente aquí en la universidad hemos tenido la oportunidad de hacer algunos modelos fotogramétricos de iglesias o inmuebles, perdón, y hemos tenido resultados de momento pues interesantes. Todavía falta un poco más llegar a la impresión, pero vamos poco a poco en ese sentido. Pero lo que estoy presentando acá, pues el sitio que hemos escogido para esta presentación y para esta ponencia que quiero presentar próximamente es este museo que les mencionaba de Valdivia. Valdivia, como repito, es una población muy importante, una población ancestral que tiene un gran valor arqueológico por la cantidad de piezas y por la cantidad de información que existe sobre una de las primeras culturas del Ecuador que accedió o que conoció cómo hacer la cerámica eh, cocida, como vemos ahí en el gráfico, en las fotos. Pero ¿cuál es el problema? Como les mencionaba, ¿no? Sigue siendo un museo pequeño y no digo mal manejado, pero sí con ciertas fallas en su museografía, ¿no? Como lo vamos a observar ahí, ¿no? Piezas expuestas, piezas que pueden en algún momento, de pronto alguien las puede tocar, las puede tropezar, pueden caerse y no hay un cuidado adecuado en ese sentido. Y repito, no es que el museo esté mal administrado, mal en la museografía que tienen realmente en este momento, tal como la están haciendo, tal como ellos conocen hacerla, ¿no? Y si ha habido algunas personas e instituciones que han ayudado un poco más. Pero entonces aquí queremos llegar a poner un granito de arena, ¿no? Tomar estas piezas arqueológicas y crear ya un inventario digital de todas aquellas, para que cualquier persona parte del mundo a través de esa, o bien de una aplicación o bien de un sitio web, pueda acceder al museo y observarlo directamente y tomar la pieza en diferentes formas, tomarla de forma digital me refiero, y poder observarla de una forma más adecuada, sin que rompa o se degrade. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Al igual que cuando hacemos una encuesta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una encuesta siempre nos dicen que tenemos que tomar la mayor cantidad de datos posibles. Acá también. ¿Los datos cuáles son aquí? Son las fotos. Fotografías que podemos usar. Esta que ustedes que he tomado son con una cámara muy sencilla. No un celular, que también usar el celular se puede, pero siempre y cuando tenga una muy buena resolución. Aquí lo usé una cámara digital muy sencillita que tiene ya sus 20 años esa cámara, un poco menos quizás, 15 años quizás, muy sencillita y que permite tomar fotos así en diferentes ángulos. ¿Cuál es el secreto de la fotogrametría? Justamente el tomar fotos en diferentes ángulos, tratar de que las fotos que yo voy a hacer por completo me cubran todo el objeto que estoy fotografiando, ¿no? Aquí he visto, por ejemplo, una cabeza de Valdivia, la primera, la segunda es un osario que está en la parte inferior del museo. Acá tenemos otro osario que está en una vasija. Y de todos ellos elegí uno para hacer, bueno, todos los fueron hechos, pero ahí me di cuenta que hubo un error. Al momento de hacer los modelos de cada uno de estos elementos que ustedes están viendo en pantalla, salían incompletos, porque hay que hacer una mayor cantidad de fotos. Por eso les decía que la toma de datos en esta parte es crucial para que realmente salga un modelo adecuado. Uno de ellos sí salió un modelo bastante interesante. ¿Y qué es lo que se hace luego? Siguiendo el flujo de trabajo, lo que hago es subir todas estas fotos a este programa que la universidad de aquí en Ecuador, en Cotec, pudo adquirir el año pasado, que se llama Agisoft Metashape. Metashape, hay otros más también, ¿no? Este es el que yo conozco y que realmente ha dado muy buenos resultados. Metashape, ¿qué es lo que hace? Yo, al momento de subir todas las fotos, automáticamente el programa crea un modelo en 3D, tal como ustedes ven ahí, ¿no? Primero ven un modelito sencillo, incluso como suciedad, podría verse al lado izquierdo de la pantalla. Luego ya ven un modelo más pulido y finalmente el modelo final, lo que queda como si fuera la roca exacta. Ese modelo yo lo puedo llevar a una impresora 3D y el tamaño que yo quiera. Puede ser muy grande como puede ser muy pequeño. Si es muy grande, y quizás ustedes conocerán sobre temas de impresión 3D, algunos de los estudiantes quizás conocerán sobre el tema, saben que si es un modelo grande o el tamaño real, puedo imprimirlo por partes y luego lo uno con pegamento y queda un modelo excelente. Pero luego me dirán, ¿para qué sirve todo esto? Bueno, en primer lugar ya les mencioné, primero se puede hacer una muestra digital de todos estos elementos ya preservados a través de la fotogrametría, pero podemos ir un poquito más allá, aparte también de la impresión 3D que les mencioné. Eh, ¿Qué podemos hacer, no? Si bien es cierto, allá hablando un poco concluyendo el tema, ¿no? Si bien es cierto, la fotogrametría, lo que acabo de mostrarles, no es una técnica muy
difundida todavía a nivel de América Latina. Creo que a nivel mundial sí hay realmente, en otras partes he visto, en Europa he visto también mucho este tema, pero aquí a nivel de América Latina, por lo menos en Ecuador, no lo veo muy, con mucha asiduidad en las diferentes universidades o institutos. Sigue siendo una parte importante de la documentación arqueológica el tema de la documentación a través de la fotogrametría o a través de medios digitales. El Museo de Valdivia, como ustedes acaban de observar, es muy interesante, las piezas no están muy bien cuidadas, pero hay que darles un mejor tratamiento. Valdivia puede convertirse realmente en un lugar donde se diversifica la oferta que tiene actualmente desde el punto de vista turístico. Ellos es una playa realmente, ¿no? Es una comuna que tiene una playa. Así que debe ser un poco cambiada esa parte de solamente sol y playa. Y en esta época, por ejemplo, en la época que estamos en este momento en nuestro país, es la época seca y la de que no vamos mucho a la playa, la gente de costa, porque sentimos mucho frío. Pero aún así, pues si no hay de pronto para ir a la playa porque hace mucho frío, podemos también utilizar este tipo de herramientas para darle un plus a la oferta que ya existe en Valdivia. Ya vimos que Valdivia es importante porque es una población agroalfarera de las más antiguas de América Latina y la fotogrametría, como ya les mencioné, por los errores cometidos, sabemos que requiere de una gran cantidad de datos para obtener resultados óptimos. De lo contrario, pues vamos a tener fallas al momento de crear los modelos. Y al final, ¿qué pasa con todo esto? ¿No? Ya podemos crear entonces este tipo de inventarios para este museo y para cualquier museo realmente. Ese es otro punto importante. Es una técnica que puede replicarse en cualquier parte del mundo sin ningún inconveniente. Desde una cámara pequeña con un museo pequeño también podemos crear modelos 3D. Pero más adelante, como les mencionaba, pues puede haber impresión 3D, tanto para el uso de personas con discapacidad visual para que puedan sentir la pieza, puedan percibir la pieza, para niños que quieran también verla más de cerca sin peligro a que se rompa. También para temas de accesibilidad aumentada. ¿Qué significa la accesibilidad aumentada? De pronto un momento en que yo puedo imprimir la pieza, pero de pronto la persona con discapacidad visual solamente va a percibir el plástico. Pero a través de la accesibilidad aumentada, lo que se puede hacer es crear ciertas texturas en esa misma pieza de plástico ya impresa para que la persona con discapacidad visual pueda percibir incluso cómo es la pieza real. Con todo esto, ustedes se dan cuenta, es importantísimo el difundir un poco más este tipo de técnicas y que aprendamos un poco más también, no solamente del área turística, del área patrimonial, aprender un poco más sobre este tipo de herramientas que nos van a dar una gran ventaja, tanto comparativa como competitiva, desde el punto de vista turístico también. Con eso, pues, les quiero finalizar. Les agradezco nuevamente a la Universidad San Martín de Porres que nos ha invitado a esta ponencia, nos ha permitido presentar este primer avance. Repito, esta es una ponencia que voy a presentar más adelante en otro congreso. Esto apenas es la primera parte de lo que he realizado. Y pues cualquier novedad, cualquier pregunta, estamos abiertos a escucharlas a todos ustedes, ¿no? Muchísimas gracias. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario y sumamente interesante el aporte que usted nos está brindando. Y creo que estamos logrando justamente el objetivo de este evento es poder socializar qué es lo que se está realizando en cada una de las universidades, eh, para poder tener un conocimiento de todos estos esfuerzos que nosotros realizamos como académicos para el desarrollo del turismo. Y totalmente de acuerdo con usted, la tecnología nos puede acercar al turismo y es una herramienta para que el turismo sea cada vez más inclusivo. Así que felicito por el trabajo que ha realizado en esta presentación y vamos entonces a dar paso a los grupos de trabajo. Permítame leerles la pregunta, la cual vamos a interactuar aquí dentro de cada grupo, y es en relación a cómo podrías aplicar los principios de la fotogrametría en los lugares patrimoniales o interesantes en la zona o en el país donde estás viviendo, ¿no? Un claro ejemplo lo ha hecho el doctor Santana, pero estoy segura que ustedes también podrían mencionar de qué manera podemos utilizar la fotogrametría en nuestras ciudades. Así que vamos a dar pase para estos grupos y conversatorios. Regresamos en unos minutitos. Ya vamos regresando y
solo para cerrar esta parte en relación a la ponencia que nos dijo el doctor Santana, con el grupo en el cual nosotros estuvimos participando, mencionábamos de que la tecnología nos acerca, es una herramienta que nos puede acercar al turismo y más aún es una herramienta que ayuda a que el turismo sea más inclusivo, ¿no? Que le dé pie a estas, en muchos casos, minorías o que no tienen el acceso. Por ahí el profesor Eddy mencionaba, ¿no? Que hay personas mayores que no pueden escalar una montaña, que no pueden ir a la selva por las altas temperaturas, en fin, ¿no? Entonces, darle estas opciones para que igual puedan tener algo de la experiencia y también el conocimiento. Así que yo creo que con eso estamos hablando de un turismo siempre considerando que sea el trabajo con la tecnología de forma responsable, ¿no? Entonces estamos hablando de un turismo eh, que es y debe ser abierto y disponible para todos. Así que muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Santana, y nuevamente felicitaciones por la investigación. Vamos a cerrar estas exposiciones que hemos tenido de las diversas universidades, agradeciendo a los ponentes, agradeciendo a nuestros estudiantes, nuevamente la invitación a que puedan visitarnos. Son más que bienvenidos a poder hacer un intercambio con nosotros, con sus oficinas de internacional, para que les puedan brindar más información. Considero de que hemos cumplido con el objetivo de poder compartir, intercambiar estas ideas que no tienen o que su última finalidad es poder enriquecer la formación de todos ustedes, de todos nuestros estudiantes y contribuir a un turismo, nuevamente, como lo he mencionado, más sostenible y más colaborativo. ¿De parte? Así que nuevamente, muchísimas gracias a todos ustedes. Eh, Agradezco en nombre también de nuestra decana, la doctora Mibel Sánchez de Walter, y antes de cerrar esta reunión, sí les agradecería que puedan unos minutitos poder compartirnos su experiencia acerca de esta charla a través de los cuestionarios que les van a aparecer en pantalla en estos momentos. Solo les va a tomar unos minutitos poder realizarlo y con esto ya estaríamos cerrando nuestra participación. Invitamos también a conectarse a nuestras redes, a seguirnos, ya sea en el Facebook, en el Instagram, a la Oficina Internacional, pero también a nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología, para que puedan ir viendo los eventos que nosotros también tenemos y nos gustaría compartir con ustedes. muchas gracias a todos. Terminando el cuestionario, nos podemos pasar a retirar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctores, profesores, alumnos, todos.